Un gusto de verdad estar acá. Primero, antes de arrancar con nuestra presentación, nos queremos presentar formalmente. Adelante, Mario. Claro, bueno, un gusto. Mi nombre es Mario Rodríguez, ingeniero de facilidades. Y mi nombre es Melissa Delgado. Como oyeron, ya nos hicieron el favor de presentar lo que hacemos, pero más allá de nuestros atestados, somos dos personas colaboradores de Roche, Centroamérica y Caribe, quienes día a día trabajamos por los pacientes. Y bueno, primero, antes de arrancar nuestra presentación, creo que es relevante agradecer a la Cámara de Industrias por convocarnos acá, pero más allá de por estar en esta tarima presentando, por generar esta articulación, por generar esta convocatoria que nos trae a todos a hablar de las alianzas estratégicas y por qué sostenibilidad es relevante. Y lo hablaban los distintos expositores anteriormente, que ya no es un tema de moda, es una tendencia y yo le agregaría una decisión inteligente. Y bueno, vamos a hablarles un poco de qué significa esto de construcción sostenible y por qué como compañía lo vemos como una pieza fundamental de nuestro legado ambiental y social. Contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en esta línea y contarles también un poco qué es lo que está haciendo Roche. Yo primero quiero hacerles algunas preguntas a los que están acá para que nos despertemos, porque sé que ya seguramente tienen un poco de hambre, ya nos acerca la hora del almuerzo. Y es, ¿quiénes de ustedes tienen hijos y disfrutan verlos jugar? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes practican algún deporte? Es una audiencia muy deportista. ¿Quiénes disfrutan un sábado en la tarde pasando con los amigos? ¿Y quiénes tienen nietos y les gusta verlos crecer? Bueno, un poco lo que quisiéramos convocar acá y hablando de esto es compartirles que Mario y yo tenemos la fortuna de trabajar en una compañía que lleva salud, que le lleva salud a la gente y que cambia la vida de la gente. Muchos pacientes encuentran una respuesta en nuestra innovación que les permite seguir jugando, ver a los nietos crecer, poder tener esos momentos de esparcimiento gracias a las soluciones que lleva la innovación. Y les voy a contar acá un poquito quién es Roche, para los que no nos conocen. Roche tiene más de 125 años de llevar la innovación a los pacientes que lo necesitan. Somos la biofarmacéutica más grande del mundo y esto nos llena de mucho orgullo porque significa que trabajamos día a día por llevar la innovación a los pacientes. Por 13 años hemos sido catalogada la empresa de la industria farmacéutica más sostenible por los indicadores Dow Jones y eso lo que muestra, y por eso lo digo con orgullo, un compromiso con el tema de sostenibilidad. 14.2 millones de pacientes son tratados con nuestros medicamentos anualmente. A mí me gusta verlo como 14.2 millones de familias que se ven impactadas por una respuesta en salud. Y eso también me hace hablarles de cómo tenemos un compromiso con la investigación y el desarrollo. Y cómo también en este momento hay 87 moléculas que están en desarrollo clínico, que esperamos que salgan bien porque más allá de un tema de negocio, es una respuesta a terapias que hoy no tienen una solución. Entonces, un poco eso es por qué hablamos de que el ADN de Roche es la innovación. Nosotros desde acá, bueno, tenemos 65 años de estar en Costa Rica y nuestra región, que ustedes pueden observar ahí, es el Caribe, Centroamérica y Venezuela. Y desde acá atendemos, claro, un mercado de más de 100 millones de personas, 120 millones, 24 países, 5 idiomas, obviamente una diversidad cultural enorme y 13 áreas terapéuticas a las que les damos respuesta. 1.5 millones, y este número me parece fascinante, de unidades de medicamentos son dispensadas desde Costa Rica a la región y bueno, claramente esto lo que lleva es salud. ¿Cuál es el propósito de Roche? Ya hablábamos hace un momento de soñar con esa vida saludable, con esa respuesta a la innovación, llevar una respuesta a quienes necesitan esa innovación el día de hoy. Y nuestro propósito es cómo, como compañía, podemos asegurar que la innovación esté disponible para el paciente que lo necesita lo antes posible. Hoy deben haber muchas personas que están recibiendo un diagnóstico de cáncer de mama, alguna familia que está recibiendo un diagnóstico de hemofilia, y nuestro objetivo o nuestra aspiración estratégica es acercar la innovación lo antes posible a esa persona que lo necesita.
Y bueno, un poco por eso les contamos qué hacemos, porque a nosotros nos llena de orgullo lo que hacemos. Nos llena de orgullo trabajar en innovación, nos llena de orgullo darle respuesta a estas patologías, ¿cierto, Mario? Completamente. Y en esa línea no es solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y hoy escuchábamos a algunos de los expositores que nos antecedían hablar del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Roche sin duda tiene un compromiso con el ODS número 3 de salud y bienestar. Pero yo quisiera decir también con el 17, y por eso hablaba y aplaudía que estuviéramos todos aquí, que es la articulación y las alianzas estratégicas que nos convoquen a desarrollar sistemas de salud resilientes, que den respuestas distintas a las necesidades que hoy tienen los pacientes. Y esto me lleva a hablarles cuál es nuestra visión de sostenibilidad. Y sé que no se lee, así que se los voy a explicar con mis palabras. Tenemos 3 dimensiones que claramente hoy las hemos escuchado: la económica, social y ambiental, que lo que buscan claramente es generar un futuro sostenible, y esa es nuestra gran aspiración. Desde la perspectiva social, y se los he estado conversando un poquito, tenemos un claro compromiso en acercar la innovación, lo que se llama medicina personalizada. La OMS nos invita a tener estándares muy altos. Nuestros países son países desarrollados, y hablo de nuestros países porque hablo como centroamericana. Y estos estándares, desafortunadamente, de los países desarrollados, a diferencia de los nuestros, nos tienen que llevar a comprometernos en llevar esta salud lo antes posible a quien lo necesita. Y de ahí que soñamos desde esta dimensión social externa con una detección temprana de las enfermedades, un diagnóstico temprano. Solo para que se hagan una idea, los parámetros de OMS nos dicen que el diagnóstico debería darse en 60 días, una vez que una persona tiene un síntoma. Muchas veces en nuestro país se dan 11 meses. Imagínense qué significa eso para alguien con un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. También en esa misma línea creemos el tercer pilar que nos lleva en esta dimensión es el acercar la innovación lo antes posible y la adherencia al tratamiento. En este sentido, cuando nosotros pensamos en el pilar o en nuestra dimensión social, es muy relevante también cómo nosotros vivimos eso a lo interno de la compañía. Claramente, por eso les hablaba de cómo tenemos el compromiso externo, pero también cómo generamos un compromiso para que nuestros colaboradores tengan esa posibilidad y un estilo de vida de bienestar y saludable. Y en ese sentido desarrollamos una serie de iniciativas que nos impulsan a generar una congruencia con nuestro propósito como compañía. Siguiente sería la dimensión económica, y les he mencionado un poco cómo queremos y consideramos importante invertir en la innovación. Pero también esta misma congruencia nos lleva a generar empleos altamente calificados dentro de nuestro impacto, y también cómo queremos construir y generar un impacto económico en las comunidades donde operamos. En ese sentido, el pilar ambiental nos lleva también a ser congruentes en el impacto que nosotros tenemos y que nuestras operaciones pueden tener. Y no solo queremos vivirlo adentro, sino que también, y ahorita Mario les va a hablar un poco más en este tema, cómo generar que nuestros colaboradores también vivan este compromiso ambiental en sus acciones y en lo que nosotros hacemos. Y el siguiente gran paso que aspiramos tener es cómo provocar esto también en nuestra cadena de valor, cómo traer a nuestros socios comerciales a que también tengan una huella ambiental positiva. Y cuando hablamos de construcción sostenible, que ya Mario se los va a contar en detalle, quisiera hacer la reflexión sobre cómo esto nos invita y por qué Roche hace eso de construcción sostenible, por qué se han metido en este tema. Y es porque queremos realmente priorizar el balance que nuestros colaboradores viven internamente. Queremos también generar la contribución al desarrollo socioeconómico donde nosotros operamos, que les decía antes, y también generar y reducir más bien el impacto ambiental que tenemos. Entonces los invito ahora a que escuchemos a Mario un poco más en detalle de qué significa este tema y este caso que les trae Roche de construcción sostenible. Bueno, muchas gracias, Meli. Datos muy relevantes sobre nuestra organización. Algo súper importante y datos relevantes sobre este tema de sostenibilidad que me gustaría compartir con ustedes son 3 puntualmente.
La ONU en uno de sus reportajes o notas nos dice que el 38% de las emisiones de CO2 generadas y el 60% de la generación de residuos sólidos a nivel global es producto de la edificación. Además de esto, el Instituto Norteamericano de Arquitectos nos dice que hay una relación específica entre el diseño de esas edificaciones y la salud mental y física de nuestras personas colaboradoras, ¿verdad? Entonces, dada esta realidad, no podemos simplemente hacer oídos sordos, como decimos popularmente, ¿verdad? Entonces, Roche toma iniciativa y entiende que tenemos que generar un impacto positivo, pero un impacto positivo no solo de manera ambiental. No podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en un impacto ambiental y sesgarnos. Tenemos que pensar en nuestra parte social y nuestra parte económica. Por eso es que Roche desde el 2016 adopta la estrategia de construcción sostenible, que esta estrategia prácticamente lo que nos insta a los que somos encargados de la parte de ingeniería y de la parte de desarrollo de edificaciones a estandarizar los procesos y buscar siempre la sostenibilidad del negocio. Pues bueno, esa es nuestra meta, esa ha sido nuestra meta, ¿verdad? Y basados en esa meta hemos conseguido ya muchas edificaciones que cumplen un estándar muy alto alrededor del mundo. Y para mí es un orgullo hoy estar acá presentándoles 3 edificios estandartes para nosotros. Les podría comentar uno de ellos ubicado en Basilea, Suiza, que es el edificio número 1 de Roche, el cual es pionero en la recuperación de calor, desperdicio que llamamos normalmente, y reutilizado en sus procesos actuales de refrigeración y de enfriamiento. Esto fue un hito bastante importante. Otros edificios que me gustaría compartir con ustedes son uno en Francia y otro en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, los cuales son 100% sostenibles. Y me refiero a que ellos abarcan, o en su diseño abarcaron diseños específicos para que la parte social fuera tomada en cuenta, y existen muchos detalles dentro de su edificación que lo potencian. Y aparte de esto, su energía es 100% sustentable, de recursos completamente sustentables. Pues bueno, ahondemos un poquitito más, porque dijimos estandarización. Bueno, ¿cómo lo estandarizamos? ¿Qué hacemos para que esto pase, verdad? ¿Qué hacemos para que cumplamos esa meta? Bueno, Roche nos insta a seguir unos pasos específicos que les voy a explicar a continuación. Un edificio va de 0 a 100, como cualquier cosa en este mundo tiene un inicio y tiene un final. No podemos simplemente pensar que lo vamos a tener para toda la vida. Entonces, dada esta situación, Roche nos insta a que nos enfoquemos específicamente en el ciclo de vida del edificio, que consideremos todas las aristas posibles que nos pueden llevar a tener una edificación exitosa y un fin exitoso, ¿verdad? Entonces, desde el momento número 1, donde nosotros estamos haciendo el diseño de una edificación, debemos contemplar puntos importantes tales como los materiales. La selección de nuestros materiales debe ser una necesidad en nuestro primer acercamiento a cualquier proyecto de edificación. Porque después de esto va a haber un proceso constructivo estandarizado, el cual nosotros tenemos que buscar para en ese momento controlar cuál va a ser nuestro impacto futuro. Porque podemos pensar en el hoy, podemos pensar que simplemente construimos esa edificación y ya quedó, pero no. ¿Qué va a pasar con las personas que nos vienen a hacer el mantenimiento? ¿O qué va a pasar con una edificación que yo hoy construyo y no le doy mantenimiento? ¿Qué pasa si yo hoy a mi carro decido no cambiarle el aceite? Pues no me va a durar el tiempo que me tiene que durar, ¿verdad? Pues bueno, llegamos a un punto donde ya las cosas tienen que ir llegando a su fin. No podemos, por más que lo intentemos, hacer las cosas eternas, ¿verdad? Entonces, en este punto específico buscamos la reutilización, ¿verdad? Puede ser que algunas cosas estén más deterioradas que otras, entonces algunas otras cosas las podríamos reutilizar, ¿verdad? Y esto gira muy en torno a lo que anteriormente comentaban en las ponencias anteriores de la economía circular, ¿verdad? Buscar cómo introducimos de nuevo eso que todavía, como popularmente lo decimos, nos sirve. Y bueno, ya va a llegar un punto donde tenemos que hacer la demolición y no vamos a impedir que se generen ciertos residuos. Sin embargo, sí podemos impedir que esos generen un menor impacto dentro de nuestro ecosistema o nuestra biodiversidad.
entonces entramos en la parte de reciclaje. Acá me gustaría hacer énfasis y ponerles el ejemplo actual en el que estamos. Roche está en este momento. Roche está en la edificación actualmente de un edificio en el Coyol de Alajuela, el cual va a ser designado para su centro de distribución. En nuestro diseño inicial nosotros tomamos los aires acondicionados actuales del edificio que vamos a dejar y los estamos trasladando al otro lugar. Importantes son refrigerantes cero emisiones de calentamiento global, son completamente naturales, entonces le vemos un potencial muy importante. Son equipos que todavía tienen un ciclo de vida bastante importante, pero ya se encuentran medianamente depreciados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como solución? Llevémoslos y saquémosle todo lo que les queda de vida, ¿verdad? Aparte de esto, otras cosas como alfombras, elevadores y este tipo de cosas que vamos a estar reutilizando, ¿verdad? Y es parte de ese primer análisis, es parte de ese primer acercamiento que debemos tener a la hora de hacer nuestra selección y diseño. Me gustaría ser más enfático, me gustaría ser un poco más directo en los puntos que tenemos que tomar en cuenta en la parte constructiva. Bueno, desde la estrategia global de Roche nos insta a tomar 4 puntos específicos en cuenta a la hora de diseñar nuestro proceso constructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque se ha dicho que en el proceso constructivo va a definir mi ciclo de vida final del edificio, ¿verdad? Entonces, 4 puntos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos es el uso racional de los recursos. Como les comentaba, tenemos que pensar siempre inicialmente en cómo lo vamos a hacer. La optimización de los recursos energéticos o la optimización de mi sistema o consumo de energía es vital para una edificación. Debido a que, y me resuenan las palabras que usó Eduardo, ¿hay un impacto positivo en la economía utilizando estrategias sostenibles? Sí, es directa y se da desde el proceso de diseño. En este punto específico también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a impactar nuestro pilar social. ¿Qué vamos a hacer por nuestro pilar más importante, que son nuestras personas colaboradoras, ¿verdad? Si queremos hacer un impacto integral, si queremos realmente decir que estamos construyendo sostenible, no podemos dejar de lado la parte social y económica. Lo que me lleva al último punto de la parte económica, en el cual, pues bueno, tenemos también que cuidar nuestros intereses, ¿verdad? Tenemos que cuidar los intereses de la empresa y por ende tenemos que hacer un uso racional de estos recursos y de estos recursos económicos. Pues bueno, vamos al detalle. Me gustaría contarles un poco más porque la verdad yo me siento súper orgulloso de formar parte de esta estrategia que nos insta global o corporación a que tomemos en cuenta y tropicalicemos a toda nuestra región. Pues bueno, en el diseño de materiales o en la escogencia de esos materiales, nosotros tenemos un dicho muy popular dentro de las oficinas y es que no podemos hacer que nuestras personas colaboradoras se vuelvan pacientes, ¿cierto? ¿Qué mensaje sería el nuestro siendo una farmacéutica y colaborando para que lleguemos a un punto donde un colaborador, una colaboradora de nuestra organización llegue a ser paciente por una mala decisión que tomó la parte de ingeniería o de desarrollo en el momento de la selección de los materiales? Y les puedo ser muy específico. En el mercado hay N cantidad de materiales. Hay algunos nocivos, algunos no tan nocivos, algunas pinturas que contribuyen y no contribuyen, ¿verdad? Gracias al proceso de sostenibilidad y la fuerza que ha tomado y a las personas involucradas que estamos hoy en esta sala, pues bueno, se han ido erradicando, pero no les podría decir que al 100%. Entonces tenemos que ser muy rigurosos que dentro de nuestra construcción no exista ningún tipo de material peligroso no controlado. Porque puede existir, puede ser que tengamos que utilizar algún tipo de material que sea considerado peligroso, pero siempre existe la posibilidad de un control operacional. Aparte de esto, dentro de nuestro desarrollo de la construcción debemos entender que somos responsables. No es la empresa que me construye, no es la empresa que me edifica, la empresa iniciadora es la responsable. Entonces yo debería velar con un programa robusto que cumpla las regulaciones nacionales para la recolección, distribución y recuperación de esos materiales que genera mi edificación, porque al final yo soy responsable de lo que está pasando. Entonces, bueno, basado en esto, nuestra estructura de construcción se basa en ese programa. Diseñamos un programa completo para que toda la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, y sus clasificaciones sean segregadas de manera adecuada. Posterior a esto, les quiero comentar un poquitito de lo que es el consumo de energía
un punto de dolor en muchas empresas. ¿Y por qué? Porque muchas veces no tomamos en cuenta los diseños eficientes de nuestros edificios. Bueno, desde nuestra estrategia global se cascadea que nosotros deberíamos tener un criterio de selección muy experto. Entonces, debido a esto, nosotros hacemos un análisis de línea base específico de una operación exactamente igual en metraje, en capacidad eléctrica y demás, y planteamos nuestro consumo. Basado en eso, corremos la realidad de nuestro proyecto. Es decir, hacemos un análisis de los equipos a comprar, de la eficiencia de esos equipos y todo lo relacionado para comparar esa línea base con los ahorros futuros que vamos a tener. Para nosotros no es aceptable que una edificación que Roche alrededor del mundo esté diseñando no cumpla con un ahorro específico basado en esa línea base. Porque entonces tenemos que retar nuestro propio criterio a entender si nosotros estamos haciendo el criterio de selección adecuado. Aunado a esto, nos gusta mucho o nos es de orgullo comentar que la mayoría de edificios de Roche están completamente automatizados, completamente inteligentes, podríamos decir. Y esto es de suma importancia debido a que con estas datas, con esta información que esa automatización o esta inteligencia del edificio nos pueda generar, nosotros tomamos decisiones. Lo que no se mide no se puede controlar y no se puede corregir. Nosotros no podríamos corregir algo que no vemos. ¿Cómo vamos a hacer un análisis nuestro posterior a una edificación que ya se construyó sin saber a dónde debo atacar? Yo no puedo simplemente tomar una decisión arbitraria y atacar a todos los bandos porque nunca voy a terminar. Abonado a esto, y que no, me disculpo que no lo comenté, Roche también tiene una línea directiva completa que debemos cumplir en selección de equipos, eficiencias de velocidades de aire, eficiencias de bombeo y además la eficiencia de los motores en nuestros criterios de selección. A lo largo de los años, estas directivas pues han arrojado data que nos dice que realmente estamos ahorrando y realmente estamos impactando de manera sostenible. Disculpen. Otro punto muy importante era el que les comentaba, no podemos hacer a nuestros colaboradores y colaboradoras pacientes. Entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones de nuestro diseño basado en una eficiencia que le permita al colaborador y a la colaboradora estar en un confort en sus oficinas de trabajo. Por eso velamos mucho que los cambios de aire dentro de las oficinas, que el aire fresco que se da, del control de cantidad de CO2 en cada una de las estancias se esté dando de manera correcta. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo sí, de estar en un edificio que se considera un edificio enfermo, donde si a una persona por allá le dio gripe, a mí también me dio gripe, es bastante molesto, bastante feo, porque al final del tiempo se vuelve como una plaga, ¿verdad? Entonces nosotros desde el diseño tenemos que controlar eso, no podemos tomar la decisión final y ser reactivos en lugar de proactivos. Entonces, basado en esto, Roche controla todas sus estancias, controles de ruido, jugamos mucho con la iluminación natural, aparte de esto tenemos una calibración especial para la iluminación artificial, para hacer ese juego, estructuras dimeables y todo lo relacionado para que esa eficiencia de los espacios se dé de una manera adecuada. Y pues bueno, al hacerlo de esta manera también influimos de cierta manera también en el consumo energético. Y pues bueno, eso a grandes rasgos y de una manera muy resumida es lo que hace Roche y cómo Roche genera un legado en nuestra región. Pero me encantaría en este momento darle la palabra a Meli para que nos cuente de ese gran legado. Sí, muchas gracias, Mario. Ya cerrando esta conversación, contarles que a nosotros nos llena de mucho orgullo y satisfacción cuando veíamos esos edificios espectaculares que Mario nos enseñaba que están en otros países. También los vamos a ver acá y estamos construyendo estas casas que les enseñábamos hace un rato, una que es nuestro centro de distribución de donde vamos a dispensar esta innovación para que llegue a los pacientes lo antes posible, y también vamos a tener, tal vez han tenido oportunidad de verlo, bueno, el sede, el centro de distribución va a estar en el Coyol y el One Roche Campus va a estar en la Sabana, tal vez ya lo han podido ver ahí que está la construcción caminando. Un tema lindísimo para nosotros es que ahí vamos a estar todas las distintas áreas que integran a Roche, el área de diagnóstica, de diabetes,
el área de farma y nuestro centro de servicios. Vamos a ver más de 1.500 personas ahí y bueno, más allá de un edificio lindo, es la congruencia que hay en lo que nosotros estamos construyendo. Y es lo que nos decía Mario, regresándonos nuevamente a nuestras dimensiones. Desde la perspectiva de nuestra dimensión económica, claramente esto va a tener una huella muy importante en la inversión que tiene para Costa Rica, ¿verdad? En la atracción de empleo, la generación de empleo altamente calificado, eso es muy relevante. Como también vamos a ser congruentes, y Mario lo decía, que nuestros colaboradores no se conviertan en pacientes al también dar las condiciones adecuadas dentro de la infraestructura del edificio y desde la perspectiva ambiental, obviamente contar con las certificaciones que se requieren, la iluminación, el tema de refrigeración, todo lo que Mario nos estaba explicando. Lo importante acá es cómo visualizamos nosotros que también desde la perspectiva de sostenibilidad es la congruencia que tenemos desde la visión, la misión con la que trabajamos, el propósito, pero también la congruencia en la construcción, en este caso que es el ejemplo que nos invitaron a compartir, de nuestros edificios. Finalmente, queremos cerrar, Mario y yo, agradeciendo nuevamente a la Cámara por este espacio que nos trae a compartirles el compromiso que tiene Roche. Tenemos un fuerte compromiso con la innovación y la innovación que yo les decía al principio de ese medicamento, pero la innovación también en cómo gestionamos la visión, cómo gestionamos, digamos, la realidad que tienen nuestros colaboradores, la innovación también que se ve en el manejo ambiental que estamos desarrollando y creemos firmemente en que oportunidades como este foro nos conducen a generar alianzas. Hoy hemos aprendido de escuchar a Silvia, de escuchar cuando estaba hablando Maricel de lo que está haciendo Coca-Cola, como si nosotros tenemos estos espacios que nos convocan a compartir las buenas prácticas, podemos generar un mejor país. Y de ahí que creemos firmemente, desde la perspectiva de los sistemas de salud, que la forma de construir un mejor sistema es cuando tenemos estas alianzas estratégicas. Hablamos de la transformación de los ecosistemas de salud, de acercar esa medicina personalizada y la forma sin duda de lograrlo es cuando trabajamos con esa aspiración estratégica de desarrollar alianzas. Muchas gracias por permitirnos compartirles esta presentación y por escucharnos. Gracias, Mario. Muchas gracias, muy amables.